Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria del 28 de junio de 1914, fue el causante de la Primera Guerra Mundial, que comenzó el 28 de junio del mismo año. Es el primer conflicto armado en el que participaron las mayores potencias del planeta, conflicto en el cual hay mayor número de muertos y heridos que ha tenido lugar hasta la fecha. La Primera Guerra Mundial causó la muerte de un total de 18 millones de personas, entre ellas 10 millones de soldados, y los restantes eran civiles. Las atrocidades y horrores de la guerra traumatizaron a una generación que jamás había visto algo parecido. Los viejos imperios que iniciaron la guerra la acabaron cambiando su forma de gobierno en la mayoría de ocasiones. Para la segunda mitad del siglo XIX, las principales potencias mundiales eran Reino Unido, Prusia como futuro imperio alemán, imperio austrohúngaro, Francia como segundo imperio de Napoleón III, que pasaría a ser República Francesa, imperio ruso y reino italiano, también Estados Unidos. Batallas de la Primera Guerra Mundial. Todo conflicto armado entre dos países se caracteriza por una serie de enfrentamientos concretos, denominados batallas, que pueden hacer cambiar enormemente el transcurso de la contienda. Durante la Primera Guerra Mundial, se produjeron cientos de batallas. En este artículo resumimos las principales. Primera batalla de Marne, batallas de Ypres, la batalla de Verdún, la batalla del Somme, la batalla de Cambrai y Karl-Sechleid. Guerra de movimientos. Los primeros se basaron en la realización de movimientos rápidos y fulminantes. Los alemanes desarrollaron el plan Sechschlieffen para invadir Francia y tomar París, y los franceses el plan 17 para los territorios de Alsacia y Lorena, perdidos durante la guerra franco-prusiana. Rusia atacó por el frente oriental, tanto a Austria como a Alemania, y el imperio austrohúngaro atacó Serbia. El principal conflicto armado de la época, desde las guerras napoleónicas hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, se trata del enfrentamiento entre el Segundo Imperio de Francia de Napoleón y la Prusia de Otto von Bismarck, desde julio de 1870 hasta mayo de 1871. Antonio Salandra era el primer ministro de Italia cuando estalló la guerra. En un principio apoyó la neutralidad del país, pero después entró en la Primera Guerra Mundial, presionado por la Entente. Manuel de Arriaga fue presidente de la República de Portugal, aunque fue su parlamento quien aprobó la declaración de guerra a Alemania. Raymond Poincaré fue presidente de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Siempre abogó por una política de firmeza ante Alemania. Defendía el laicismo y el patriotismo. Herbert Asquith. Cuando estalló la guerra, él era el primer ministro británico. Intentó mediar el conflicto con sus convicciones pacifistas, pero terminó declarando la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Una de las consecuencias de la Gran Guerra fue sin duda la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, comprendido de 1 de septiembre de 1939, fecha en la que Alemania comenzó la invasión sobre Polonia, y el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón firmó oficialmente la rendición incondicional tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Se cometieron mayores crímenes y crueldades durante la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial superó a la Primera en cuanto a número de muertos, número de países involucrados y duración. Dividido el mundo en dos bandos principales: el bloque del Eje, constituido por los regímenes fascistas de Alemania, Italia y Japón, y el bloque de aliados, con Reino Unido y Francia, a los que durante la guerra se sumaron la Unión Soviética y Estados Unidos. Alemania es considerada la principal culpable de la Primera Guerra Mundial, y el Tratado de Versalles castiga enormemente al país germano, reduce enormemente su territorio y le obliga a pagar contundentes indemnizaciones. Final de la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, los alemanes desataron su gran ofensiva final en Francia. En julio, hubo 5 grandes ataques sucesivos y los alemanes lograron avanzar sobre el Marne, quedando a 50 kilómetros de París. En julio de 1918, los aliados iniciaron la Segunda Batalla de Marne.
y las debilitadas tropas alemanas se batieron en retirada. En la gran batalla final fue la de Sedan, en la que se logró romper el frente alemán entre Memphis y Dan. Mientras tanto, los ingleses lograron avanzar en el norte de Francia y a lo largo de la costa belga. En noviembre de 1918, se estaba produciendo en Alemania una revolución interna que comenzó con la negativa de los marineros de la flota de guerra de Kiel a embarcarse a sacar la flota para una última batalla contra Reino Unido. El 11 de ese mismo mes, Alemania firma el armisticio que pone fin a la guerra en las condiciones establecidas por los aliados. Una vez concluida la guerra, los 4 grandes imperios europeos de la época dejaron de existir y se pareció el imperio alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. La crisis de 1917. La larga duración de la guerra se traduce en numerosas protestas y conflictos internos de los países, entre los que destacamos Francia. La crueldad y dureza de la guerra en las trincheras y la escasez de suministros y comidas da lugar a numerosas huelgas en la industria francesa y amotinamientos de diversos pueblos. En Gran Bretaña padecen numerosas huelgas debido a que la guerra dura demasiados años. Las personas están exhaustas. En el Imperio Alemán, la división política en el país, discusiones y luchas entre los partidarios de continuar la guerra y los defensores del final de las hostilidades. En el Imperio Austrohúngaro, el ejército austrohúngaro debe plantar batalla en 2 frentes distintos y además debe ser capaz de sofocar las numerosas revueltas y conflictos internos separatistas. En Estados Unidos entra el conflicto debido a las amenazas alemanas. Y en Rusia, la Revolución Rusa y posterior Revolución Bolchevique, que supondrá la firma del armisticio con Alemania. Al final de la Primera Guerra Mundial se concretó una serie de tratados de paz en los que se organizó Europa tras los desastres de la guerra. Los más importantes fueron Conferencia de Paz de París, 18 de enero de 1919. Tras la tarea de redibujar los límites de Europa, tras la posguerra, recayó periódicamente sobre la Conferencia de Paz de París. En ella, los líderes de los países victoriosos planearon los tratados de paz a firmar con los países vencidos. Los aliados aceptaron parcialmente la propuesta del programa de paz realizada por Woodrow Wilson, que incluía un total de 14 puntos, incluyendo entre ellos la creación de Liga de Naciones o Sociedad de Naciones, para preservar la paz y una pequeña pérdida de territorio de las potencias centrales a favor de los aliados. Los términos de las negociaciones de paz eran extremadamente duros para las potencias centrales, que no tuvieron opción y se vieron obligadas a aceptar. Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919. Pone fin a la guerra entre Alemania y los países aliados. Alemania pierde 1/10 de su territorio, pasa a formar parte de Francia, Bélgica y Dinamarca. En el este se abrió un corredor que permitiera a Polonia acceder al mar Báltico, de manera que Alemania quedó dividido en 2. Las potencias centrales, pero sobre todo Alemania, fue declarada la única responsable de la guerra y se prohíbe el ingreso a la Sociedad de Naciones. Alemania fue obligada a pagar numerosas indemnizaciones y reparaciones. Los tratados de Seyd-Hermann y Trianon suponen la firma de paz de los países aliados con Austria y Hungría, y el tratado de Seyd-Hermann supuso el reconocimiento de Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. En el tratado de Trianon completaba el proceso de desmembramiento. Ya no existía imperio austrohúngaro tal y como lo conocemos. Las 12 millones de habitantes se dividieron entre Austria y el resto de las regiones alrededor de Alemania, de manera que a pesar de ser de ideología, cultura y lenguas alemanas, muchos ciudadanos quedaban bajo las leyes de países que estaban en su contra. Los tratados de Neuilly y Sèvres suponen la firma de la paz de los países aliados con Bulgaria y Turquía. Bulgaria fue tratada con mayor compasión y únicamente perdió parte de su territorio. Sin embargo, el Imperio Otomano sufrió enormes consecuencias. El Tratado de Sèvres pretendía ser más severo con los límites territoriales del otrora Imperio Otomano. Sin embargo, un grupo de nacionalistas turcos, liderado por Mustafa Kemal,
evitó que lo acordado en el tratado se hiciera realidad. Curiosidades. Ejecución de periodistas. El gobierno trató de controlar el flujo de información, por lo que prohibió a los periodistas realizar su trabajo. Los altos mandos del ejército consideraban que se estaba ayudando al enemigo, y si un periodista era descubierto publicando información, el castigo era la muerte. Otro dato es que el soldado más joven del ejército británico tenía tan solo 12 años. Sidney Lewis tenía solamente 12 años cuando mintió sobre su edad y se unió al ejército británico. Fue uno de los miles de jóvenes que se unieron a la causa. Gran Bretaña y España habían sido las principales potencias colonizadoras de América, Asia y África durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en el periodo que se le denominó colonialismo. Sin embargo, para principios del siglo XVIII, España había perdido la gran mayoría de los territorios y Gran Bretaña había perdido Estados Unidos tras la Guerra de Independencia. Otro punto más que aportar es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el colonialismo se convirtió en imperialismo. Los principales imperios europeos, que eran Alemania, Francia, Rusia y Gran Bretaña, también se incluían a Japón y Estados Unidos, mantenían colonias en Asia y en África, para aprovecharse del comercio, la mano de obra barata y las riquezas en los territorios que podían encontrar.